mis suegros me hicieron firmar un acuerdo prenupcial porque pensaban que yo era pobre. Ahora que valgo 5 veces más que ellos, quieren anularlo. Hace 8 años, mi esposa y yo nos casamos. Sin embargo, antes de eso, mis suegros decidieron que debía firmar un acuerdo prenupcial. En ese momento, me sentí un poco insultado porque ya me habían dejado bastante claro que no me consideraban realmente bienvenido en su familia. Así que, hacerme firmar el prenupcial fue como una bofetada más en la cara. Cuando conocí a mi esposa, yo trabajaba en ventas, pero después de un año de estar juntos, decidí dejar mi empleo y comenzar mi propia marca de productos electrónicos. Ambos teníamos 27 años en ese momento, y cuando finalmente logré lanzar oficialmente mi negocio, ya tenía casi 28. Durante todo ese proceso, mi esposa me apoyó mucho y fue la más feliz cuando finalmente comencé a trabajar en mi negocio soñado. Sin embargo, sus padres no estaban tan contentos porque pensaban que yo estaba viviendo de su dinero, lo cual era cierto en cierta medida. Ella me estaba apoyando, ya que yo no tenía un ingreso estable, pero no era como si dependiera completamente de ella. A los 29 años, decidí proponerle matrimonio y nos casamos en el plazo de un año. Sin embargo, un par de meses antes de nuestra boda, sus padres se acercaron a mí y me dijeron que necesitaba firmar un acuerdo prenupcial que estipulaba que, en caso de divorcio, todos nuestros bienes y dinero se mantendrían separados y yo no tendría derecho a reclamar nada que fuera suyo, y viceversa. Además, en caso de divorcio, también tendría que devolverle a mi esposa y a mis suegros el dinero con el que me habían apoyado mientras yo trabajaba en mi negocio, ya que de vez en cuando enviaban dinero a mi esposa para ayudarnos mientras vivíamos juntos. Fue un recordatorio de que les debía algo, lo cual, en ese momento, me parecía innecesario. Estoy bastante seguro de que incluyeron la cláusula de que mi esposa tampoco tendría derecho a reclamar nada de lo mío para que todo fuera justo. El acuerdo incluso establecía que, si decidíamos tener una cuenta conjunta, el dinero de esa cuenta se dividiría en función de quien había contribuido más, porque mis suegros simplemente asumieron que durante nuestro matrimonio mi esposa me apoyaría. Cuando me plantearon el acuerdo, me dijeron que firmarlo era la única manera en la que ellos podrían sentirse seguros aceptándome como su yerno. Fue bastante insultante por varias razones. Primero, porque asumieron que siempre dependería de mi esposa y que nunca sería capaz de lograr algo por mí mismo, lo cual era una suposición injusta en sí misma, porque ya estaba trabajando bastante duro en ese momento para sacar adelante mi negocio y no ser una carga para mi esposa o para nadie más. En segundo lugar, incluso antes de dejar mi trabajo para comenzar mi propio negocio, nunca les caí bien. Tuvieron problemas conmigo desde el principio, desde la primera vez que mi esposa me llevó a su casa para presentarme a sus padres, porque no pensaban que yo fuera lo suficientemente bueno para estar saliendo con su hija. Y cuando digo bueno, en realidad me refiero a rico. Para que se entienda el contexto, mis suegros tienen una empresa inmobiliaria y les ha ido bastante bien desde que la empezaron. Provienen de familias acomodadas, por lo que todos ellos han crecido sin preocupaciones financieras. Sin embargo, mis padres tenían trabajos normales. Mi padre era entrenador de fútbol en una escuela secundaria y mi madre era gerente en una cafetería cercana, así que, aunque no me faltó el dinero durante mi infancia, tampoco crecí con el nivel de vida que tenían mis suegros. Desde el principio, me miraban con desdén. Eran los típicos comentarios sarcásticos, bromas crueles disfrazadas y una actitud general insoportable y rara hacia mí. Nunca dije nada al respecto, aunque mi esposa se molestaba bastante por su comportamiento, porque no quería que ellos supieran que lograron afectarme. Creía que la mejor manera de lidiar con ellos era ignorarlos, porque sabía que mi esposa me amaba y yo la amaba a ella, y eso era suficiente para nosotros. No necesitaba su aprobación. Así que, incluso cuando me plantearon el prenupcial, me sentí un poco insultado, pero lo firmé. Y cuando se lo llevaron a mi esposa, ella se sintió bastante ofendida, pero como ya lo habíamos hablado previamente, también lo firmó sin quejarse. Ambos sabíamos exactamente lo que intentaban lograr. Solo querían jugar conmigo y humillarme justo antes de la boda, con la esperanza de que me echara atrás o algo así, y que pudieran cumplir su propósito desde el principio, apartarme y conseguir que su hija estuviera con alguien más apropiado según sus estándares. Lamentablemente para ellos, no han logrado hacerlo hasta ahora, y nunca lo harán porque mi esposa y yo siempre seremos un equipo. Eso fue hace varios años y, desde entonces, he hecho mucho progreso en mi carrera. Mi negocio creció y seguí trabajando en él, y en los últimos 2 años despegó exponencialmente y comenzó a ir mejor que nunca. De repente, creo que el marketing en redes sociales y todo el esfuerzo que puse en mi empresa comenzaron a dar frutos. Lo que sea que haya sido, algo jugó a nuestro favor de manera increíble, y ahora valgo casi 5 veces más que mis suegros. Así que ahora, por supuesto, quieren disolver el prenupcial. De repente,
vinieron a visitarnos hace unos días, y todos estábamos cenando juntos. Después de la cena, una vez que nuestro hijo estaba dormido, nos hicieron sentarnos a ambos y nos dijeron que lo habían estado pensando mucho y que, finalmente, creían que era el momento de hablar con sus abogados y anular el acuerdo prenupcial. Mi esposa parecía sorprendida, y yo también me quedé bastante impactado por un instante, pero luego decidí rechazarlo. Les dije en su cara que no creía que fuera necesario, ya que ellos mismos habían dicho que el acuerdo era la única forma en que se sentirían seguros aceptándome como su yerno, y no quería que perdieran ese mecanismo de seguridad. Obviamente, estaba siendo sarcástico, y creo que lo entendieron, aunque intenté sonar lo más sincero posible. Me dijeron que habían pasado varios años desde entonces y que ahora teníamos un hijo juntos, por lo que ya no tenían ninguna razón para dudar de mí. Sin embargo, seguí negándome y les dije que no estaba dispuesto a discutir más sobre el tema. Cuando dije eso, comenzaron a agitarse y me dijeron que fue idea de ellos crear el prenupcial en primer lugar, por lo que debería respetar lo que dicen y anularlo, ya que ya no lo consideran necesario. También, porque ellos son mayores y más experimentados, creen que deberíamos seguir su consejo para evitar futuros resentimientos. Para ser honesto, no tenía idea de qué estaban hablando, pero después de algunas discusiones, les dije que no me interesaba hablar más del prenupcial y que, ya que mi esposa y yo no teníamos planes de divorciarnos en el futuro cercano, deberían dejar el tema. Sin embargo, se negaron a soltarlo hasta que se convirtió en una pelea, y todo el drama que habíamos estado ignorando durante años empezó a salir. Finalmente, mencioné cómo solo habían diseñado el prenupcial y me lo habían presentado para humillarme y recordarme que no estaba en el mismo nivel económico que ellos, y ahora que los había superado, de repente querían pretender que nada de eso había pasado. Ellos argumentaron que solo querían asegurar el futuro de su hija, porque, en caso de que resultara ser un marido interesado que solo viviera a su costa, querían que al menos tuviera una red de seguridad en forma de ese acuerdo prenupcial. Estaban simplemente cuidando de su hija. Así fue como siguió la discusión, y después de un tiempo, estaba demasiado cansado para seguir discutiendo, así que les pedí que se marcharan. Pensé que estaba siendo perfectamente razonable al pedirles que se fueran, porque estábamos levantando la voz y mi hijo estaba dormido, y no quería despertarlo. Además, ya era bastante tarde, así que solo quería que se fueran para poder descansar y despejarme de todo esto. Sin embargo, se ofendieron por eso y me dijeron que la única razón por la que había llegado al lugar en el que estoy hoy fue gracias al apoyo de su hija y de ellos. Ahí debo disentir, porque nunca me apoyaron. Solo apoyaron a su hija. Sé que al principio mencioné que ocasionalmente enviaban dinero mientras yo trabajaba en mi negocio, y les estoy realmente agradecido por eso, pero eso no era para mí, era para su hija. Podríamos haber sobrevivido sin su ayuda, porque yo tenía algunos ahorros. Las veces que enviaban dinero era cuando mi esposa se los pedía, y ese dinero era específicamente para ella, porque a veces le faltaba después de cubrir los gastos del hogar. Le ofrecí usar mis ahorros varias veces, pero ella me dijo que no era necesario, porque sabía que sus padres podían permitírselo y no tendrían problema en enviarle dinero si lo necesitaba. Así que técnicamente sí nos ayudaron, pero lo hicieron solo por su hija, nunca tuvieron fe en mí. Y en cuanto al apoyo emocional, ni siquiera hablemos de eso. Nunca me hicieron sentir parte de la familia y no tienen derecho a decirme que no habría llegado a donde estoy hoy sin su apoyo. Creo que podría haberlo hecho sin ellos, y no jugaron ningún papel en mi éxito. No tienen derecho a restregármelo en la cara. Cuando les dije eso, empezaron a gritarme aún más fuerte, y la pelea empeoró porque pensaban que yo estaba siendo desagradecido al decirles que no habían tenido nada que ver con mi éxito. En un momento dado, se dirigieron a mi esposa y le dijeron que tenía que tomar una decisión, porque ellos habían intentado apoyar nuestra relación todo lo que pudieron, pero esto se estaba saliendo de control, ya que yo me negaba a reconocer sus contribuciones. De alguna manera, mi esposa logró convencerlos de que se fueran, y desde entonces no hemos hablado. Ella ha seguido en contacto con sus padres e intenta que se disculpen, aunque yo le he dicho que no necesito una disculpa. Solo quiero que se mantengan alejados de mí. Ellos pueden visitar a mi esposa libremente y tener la misma relación con nuestro hijo, pero lo único que quiero es que me den mi espacio, porque no estoy interesado en reparar mi relación con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que ocurrió el otro día. Honestamente, la pelea era algo que había estado conteniéndose desde hace mucho tiempo, y me sorprende que hayamos podido evitar una confrontación emocional de este tipo durante tantos años. Pero bueno, ahora ya está hecho y terminado, y solo quiero mantenerme alejado de ellos. Sin embargo, recientemente me enteré a través de mi esposa que, mientras ella intentaba convencerlos de que se disculparan conmigo por todo lo que dijeron y por cómo me han tratado todos estos años, ellos intentaban manipularla para que se divorciara de mí. Anoche, ella vino con su teléfono y me mostró un montón de mensajes.
Parecía bastante molesta, porque había estado esforzándose mucho por que las cosas volvieran a la normalidad, ya que nuestro hijo realmente quiere a sus abuelos y ella solo quería evitar tensiones en la familia. Yo tampoco quería que las cosas se pusieran raras, siendo honesto. Pero después de leer esos mensajes, ya no estoy tan seguro, porque ellos se negaban a reconocer que alguna vez me trataron mal y actuaban como si tuvieran todo el derecho de haberme tratado de esa manera, incluso si fue humillante para mí. No solo defendían su propio comportamiento, sino que también me acusaban de ser un desagradecido por todo el apoyo que, según ellos, me dieron, lo cual, de nuevo, no creo que haya existido. Ellos piensan que esa es la razón por la cual mi esposa debería empezar a reconsiderar nuestro matrimonio y pensar en un divorcio antes de que sea demasiado tarde, porque, según ellos, claramente no la amo lo suficiente como para respetar a su familia. Y dado que no quiero anular el prenupcial, supuestamente también soy sospechoso ahora que tengo dinero propio. Todo eso es pura basura que intentan meterle en la cabeza para que se deje manipular y termine divorciándose de mí. Pero ella no les cree ni una palabra, solo está exhausta de tratar de hacerles entrar en razón. Sin embargo, lo único en lo que cree que podrían tener algo de razón es en el hecho de que, aunque de mala gana, ellos nos ayudaron un poco financieramente en los primeros días, cuando yo trabajaba en mi negocio y ella cubría todos los gastos. Sin embargo, yo no siento que deba reconocer eso, porque claramente lo hicieron solo porque no querían decirle que no a su hija, y nada tenía que ver conmigo. Y si mi esposa me lo hubiera permitido, habría usado mis ahorros para contribuir en ese momento y no habríamos tenido que depender de ellos en absoluto. Además, siempre se aseguraron de que yo nunca me sintiera aceptado en la familia y me trataron como si estuviera con mi esposa solo por el dinero, así que no es como si no hubiera tenido que enfrentar las consecuencias de eso. Entonces, ¿soy el malo aquí por no agradecer a mis suegros el haber apoyado a mi esposa y a mí mientras yo apenas comenzaba con mi empresa? Edith, en realidad, no tengo problema en disolver el prenupcial, lo que me molesta es el momento en que lo plantearon, porque recientemente mi esposa y yo acabamos de hacer algunas compras importantes para los dos, pero están a mi nombre. No es un gran problema para ella ni para mí, porque sé que nos amamos y vamos a salir adelante sin importar cuánto discutamos. De hecho, ni siquiera estamos peleando en este momento, solo ella ha dado su opinión y la estoy considerando. Ni siquiera la estoy rechazando de plano. El divorcio definitivamente no es una opción para nosotros. Pero supongo que mis suegros han estado reflexionando por su cuenta, y esa es la razón por la que han planteado este tema en este momento. Lo que realmente me molesta es el momento, porque incluso ahora siguen sospechando de mí. Piensan que ellos sí se preocupan por mi esposa y que siempre han tenido los mejores intereses para ella, pero yo no, y por eso siempre tienen que rebajarme. Es bastante obvio que, incluso ahora, realmente no me han aceptado como parte de la familia, y eso es lo que me molesta. En cuanto a cuánto nos apoyaron financieramente al principio, no les he reembolsado, pero si me lo piden, no tengo problema en devolverles todo si eso los hace dejarme en paz. La única razón por la que aún no lo he ofrecido es porque no creo que les deba eso, ya que, en cuanto mi negocio comenzó a generar dinero, mi esposa no tuvo que gastar un solo dólar de su propio bolsillo. Me he encargado de que esté bien cuidada, y en este punto, creo que podemos llamarlo equilibrado. Cualquier dinero que contribuyeron fue por su hija, así que siempre se lo dieron directamente a ella y yo no tuve nada que ver. Desde que mi negocio empezó a dar dinero, mi esposa no ha tenido que gastar en nuestros gastos, salvo en algunos gastos personales, así que creo que, en cierto sentido, ya he saldado esa deuda. Sin embargo, si ahora mis suegros creen que debería pagarles, con gusto lo haría si eso hace que me dejen tranquilo. Actualización 1. Hola a todos. Ha pasado una semana desde la pelea que tuve con mis suegros y, por lo que he leído hasta ahora, la gente tiene opiniones mixtas sobre mi situación. Pero ya tomé una decisión, voy a devolver todo el dinero. Ya tengo una cifra aproximada, y ahora estoy bien económicamente, así que no quiero deberles nada. Tampoco quiero sentir que estoy endeudado con ellos para siempre o que debo adorar el suelo por donde pisan. Quiero poder defenderme sin que me lancen esto en la cara, y la única manera de resolver este problema es devolviéndoles todo el dinero que dicen que nos apoyaron en nuestros primeros días. Hablé de esta idea con mi esposa, y ella piensa que es suficiente, ya que sus padres no han dejado de intentar lavarle el cerebro para que pida el divorcio, porque creen que los he irrespetado en varias ocasiones, aunque nunca han tenido en cuenta el hecho de que también me han irrespetado a mí y a mi familia en muchas ocasiones. Si no pueden manejar que yo los trate de la misma manera en que ellos me han tratado a mí y a mi familia durante años, entonces creo que tampoco tenían derecho a tratarme así desde el principio. Además, creo que fui bastante educado con ellos al principio, antes de que empezaran a sacar cosas personales y a ir demasiado lejos. En cambio, ellos siempre han estado abiertamente en mi contra y ni siquiera han intentado fingir que les caigo bien a mí o a mi familia.
Así que creo que mi comportamiento con ellos fue bastante razonable, después de tantos años suprimiendo mis sentimientos e intentando respetarlos. Ahora, devolviéndoles el dinero, no les deberé absolutamente nada, ya que nunca me han apoyado emocionalmente ni siquiera han fingido aceptarme. Tanto mi esposa como yo estamos realmente agotados tratando de lidiar con la situación actual, así que esperamos que escribirles un cheque solucione todos nuestros problemas. Usualmente, no es así como manejo las relaciones, ya que sé que arrojar dinero a un problema no lo solucionará, pero con ellos creo que esta es la solución, porque son tan materialistas y egoístas que probablemente funcionará. No puedo imaginarme a otros padres en el mundo tratando de arruinar el matrimonio de su propia hija, especialmente cuando hay un niño involucrado, solo porque piensan que su propio ego es más importante que todo lo demás. Esto demuestra cuánto les importa realmente su hija y cuánto les gusta fingir que tienen en mente su bienestar, pero la realidad es que lo único que les importa es su imagen, su ego y ellos mismos. Actualización 2. Hoy, mi esposa habló con sus padres y les dijo que estaba listo para escribirles un cheque y terminar con toda esta situación, porque ya era agotador lidiar con todo, incluso para ella. Dado que todo esto comenzó por el dinero, tal vez escribirles un cheque para reembolsarles por todo lo que hicieron por nosotros en el pasado iba a arreglar las cosas. Pero, por supuesto, eso no solucionó nada, y se ofendieron con la mera sugerencia de que podían ser comprados. Le dijeron a mi esposa que no se trataba del dinero, lo cual es extraño porque, por la forma en que se comportaron el otro día durante la pelea, parecía que todo era por dinero. Sin embargo, ahora, de repente, dicen que es por la falta de respeto que, según ellos, nunca les he mostrado. Lo cual es ridículo, porque literalmente puedo decir lo mismo de ellos. Mi esposa y yo ni siquiera entendemos de qué están hablando, porque siempre me he comportado de forma muy educada y civilizada con ellos. Ellos son los que siempre han tenido una actitud hostil hacia mí. Nunca les he faltado el respeto, pero ellos creen que este incidente de mi negativa a reconocer y agradecerles por el pequeño apoyo que nos dieron al principio es igual a años y años de ellos aprovechándose de mi amor por su hija y tratando constantemente de instigarme o molestar a los miembros de mi familia al ser tan irrespetuosos como sea posible. No es lo mismo en absoluto, y en este punto, incluso mi esposa está de acuerdo en que no me apoyaron tanto como dicen. Además, ya les he dicho que les devolveré el dinero, así que no les deberé nada. No vemos cuál es el problema aquí. Si ahora se trata de respeto en lugar de dinero, realmente no creo que les deba nada, por las razones que ya he mencionado. Afortunadamente, en este momento no me están hablando, solo están en contacto con su hija, y mi esposa está completamente de mi lado. Siguen intentando lavarle el cerebro para que pida el divorcio, y ahora empezaron a decirle que debe empezar a tomar a nuestro hijo bajo su ala, y cosas así. No puedo imaginarme tener una relación normal con ellos después de todo esto. Es simplemente patético que arruinar nuestro matrimonio no sea suficiente para ellos. Necesitan que mi esposa también pida la custodia, solo por su propio ego. Creo que esta es una razón más que suficiente para no respetarlos, porque este es el tipo de trato que he recibido desde que conocí a mi esposa. Actualización 3. Han pasado un poco más de 2 semanas desde la pelea que tuve con mis suegros, y en los últimos días mi esposa no les ha estado respondiendo, ya que cree que es una causa perdida. Ella trató de explicarles a sus padres por qué estaban equivocados, pero ellos seguían diciéndole que pidiera el divorcio, y ella se cansó de tratar de arreglar la situación por su cuenta. Dejaron claro que ya no estaban interesados en arreglar las cosas, así que dejó de responderles. Por eso, decidieron aparecerse en nuestra casa hoy. Yo fui quien les abrió la puerta, y me ignoraron, entrando directamente y llamando a mi esposa. A estas alturas, ya ni me sorprende que actúen así, después de acusarme de ser irrespetuoso con ellos. Son unos hipócritas y siempre serán así. No dije nada, solo esperé a que mi esposa saliera. Después de un rato, ella salió y les dijo de inmediato que no estaba interesada en hablar con ellos a menos que estuvieran dispuestos a reconocer nuestra versión de las cosas. Empezaron a decirle que solo estaban allí para confrontarla por su comportamiento, porque estaba siguiendo mi ejemplo y volviéndose cada vez más irrespetuosa con ellos. Dijeron que, si yo les debía algo, ella también, y que no debería olvidarlo. Cuando sus padres dijeron eso, ella inmediatamente perdió la paciencia y empezó a gritarles, con toda razón. Ella era su hija, nunca les había pedido que hicieran nada por ella. Ellos simplemente lo hicieron, y ahora no tenían derecho a reprochárselo, ya que todo se hizo por voluntad propia. Si hubieran querido, podrían haberlo rechazado, y aún así habríamos podido salir adelante sin su ayuda. No es como si otros padres no hicieran cosas así por sus hijos, pero lo hacen por amor, no para echárselo en cara después, como mis suegros. En cuanto a la gratitud,
Hemos hecho lo posible por mostrarles respeto, a pesar de su comportamiento ridículo hacia mí y mi familia durante los últimos años. Incluso entonces, no dijimos nada y soportamos todo en silencio, porque no queríamos crear drama y queríamos respetarlos para mantener la paz en la familia. Pero en este punto, era imposible no enfrentarnos a ellos. Ahora tienen que darse cuenta de que no pueden exigir respeto constantemente. A veces, tienen que ganárselo, y este es uno de esos momentos. Así que mi esposa terminó discutiendo con ellos durante bastante tiempo, mientras yo me mantenía al margen porque no quería interactuar con ellos en absoluto. Después de un rato, mi esposa comenzó a alterarse, así que me acerqué para calmarla, y mis suegros empezaron a arremeter contra mí, culpándome de todo esto, ya que, según ellos, todo comenzó por mi negativa a disolver el prenupcial. Tuve que corregirlos. Les dije que esto no había comenzado por eso. Comenzó cuando decidieron que iban a tratarme mal solo porque no provenía del mismo círculo de chicos ricos del que esperaban que su hija escogiera a su pareja. Eso es lo que realmente les ha molestado durante todos estos años y la razón por la que siempre me han tratado mal. Pero yo había soportado todo simplemente porque no quería hacer un gran problema al respecto. Sin embargo, no podían salirse con la suya todo el tiempo, y necesitaban darse cuenta de eso, por eso me negué a disolver el prenupcial, porque ellos necesitan saber que no voy a ser su marioneta ni hacer lo que ellos digan. Las cosas se calentaron aún más después de eso, ya que ahora yo también estaba involucrado, pero no dejé que me afectaran y mantuve la calma. Ellos seguían gritándome, diciendo cosas horribles e insultándome para hacerme enfadar, pero me negué a dejar que me afectaran, porque sabía que eso era exactamente lo que querían, y eso los molestó aún más. Finalmente, se dieron cuenta de que no lograrían sacarme de mis casillas, así que le dijeron a mi esposa que tenía que elegir seriamente entre su familia y yo. Y ella declaró que iba a elegir a su familia, lo que significaba que iba a elegir a su esposo y a su hijo. Les dijo a sus padres que se fueran de su casa y que pronto recibirían el cheque. Sus padres estaban impactados porque, obviamente, no esperaban esa reacción de ella. Probablemente creían que iban a tener otra oportunidad, porque eso es lo que usualmente pasa. Pero, honestamente, mi esposa y yo ya hemos tenido suficiente. Cuando intentaron discutir después de eso, mi esposa les dijo que iba a llamar a la policía y hacer que los arrestaran si no se iban inmediatamente, y finalmente se fueron. Los bloqueamos en todas partes, y finalmente vamos a sacarlos de nuestras vidas. Va a ser difícil explicarle a nuestro hijo por qué ya no puede ver a sus abuelos, pero está bien, él tiene a otros abuelos que lo aman tanto como nosotros. Tal vez en el futuro podamos reconciliarnos, pero por ahora esto debe hacerse. Hemos intentado mucho que las cosas funcionen con ellos, pero lamentablemente ellos solo quieren que funcionen bajo sus propios términos, y eso ya no es posible. Estoy sinceramente feliz de haber defendido mis principios, y mi esposa también lo hizo. Algunas cosas tenían que decirse, y estamos muy contentos de haber lidiado con esta situación ahora.